Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, presentó en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino su reciente publicación. El libro que ha salido a la luz es llamado El Sacerdocio de la Nueva Alianza, Manual de Teología del Sacerdocio. El obispo de la diócesis de San Cristóbal hizo la presentación oficial y el bautizo, junto a representantes de la diócesis, seminaristas y religiosos de esta iglesia local. Bendecir, o más que bendecir, es darle gracias a Dios por este esfuerzo de muchas personas, no solo del autor, sino de todos los que le colaboraron, del fondo editorial, después quienes tuvieron que hacer las correcciones y de todos aquellos que, porque este libro fue experimentado, creo que con los que están en cuarto año de teología en este momento y tercero, se les dio el curso con las hojas que iban saliendo poco a poco, y eso sirvió también para que hubiera alguna corrección. Yo quiero agradecerle las palabras del padre Edgar, las dos anécdotas que recordaba y bueno, el esfuerzo que se hizo. Gracias a la ayuda del Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, pues logramos tener un soporte para que se pudiera publicar y que al menos en Venezuela se pudiera vender a un precio que es accesible a todos. En estos días en la conferencia episcopal un obispo me decía, el obispo Greco Melquita, Mario, tú tienes que venderlo más caro porque esto es $0.50. Y entonces yo le explicaba que habíamos hecho el esfuerzo de conseguir los fondos para que aquí se pudiera vender a un precio económico, accesible para los seminaristas, para los sacerdotes y para los laicos. Y luego lo que se venderán fuera, pues eso lo venderemos a precio de mercado, no sé, ya todavía no hemos decidido cómo va a ser la cosa. Y con ese dinero, pues además de pagar algunas deudas que se tienen, porque al principio pensábamos que con lo que se había recibido podíamos cubrir eso y algún otro libro, pero bueno, ustedes saben cuál es la situación país. Entonces mi agradecimiento a todos los que han colaborado, al Fondo Editorial y al Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. También al cardenal Zenón Broscoleski, en el momento en que hizo la presentación, era en ese momento prefecto de la Congregación para la Educación y Seminarios, luego la Congregación de Seminarios pasó al clero, y él hizo no solamente como la introducción, sino como censor, porque es un hombre especialista en Derecho Canónico y en Teología del Sacerdocio a la vez. Y bueno, usted lo podrá ver. Él me agradeció que la confianza que yo tuve con él, habíamos trabajado juntos en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y me dice que el mérito de este libro está en dos cosas: en que todavía no está del todo acabado, o sea, hay que seguirlo creciendo, pero que es un manual que va a servir para la formación sacerdotal y para todo aquel que quiera valerse, dijéramos, de él. Está concebido como un manual, y un manual donde tiene la parte doctrinal, teológico, con sus fundamentos bíblicos, patrísticos, del magisterio, y el desarrollo de la teología del sacerdocio. Y luego tiene un capítulo que es para la liturgia, la teología litúrgica del orden sacerdotal. Tiene la parte de derecho canónico. También tiene un apartado sobre la pastoral sacerdotal, sobre la pastoral vocacional, el seminario, la teología del seminario. No es solamente, dijéramos, la estructura, dijéramos, de cómo se hace un seminario, sino la teología, qué significa eso. Y 3 capítulos finales, uno más dedicado hacia la parte de la Eucaristía y el sacerdocio, reconciliación y sacerdote, porque son como los dos ítems que más tienen que ver con el sacerdocio, dijéramos, en el ejercicio del ministerio. Y un capítulo conclusivo sobre María y el sacerdocio, madre del sacerdote de la Nueva Alianza, y cómo ella también participa del pueblo sacerdotal.
Hay un capítulo, por supuesto, dentro de la doctrina, la parte doctrinal teológica, dedicado al sacerdocio universal de los fieles, que es el que todos recibimos el día del bautismo y desde donde nosotros hemos sido llamados para ejercer el ministerio sacerdotal. 3 cositas quisiera yo decir para concluir pues esta presentación. Una primera es que ha sido fruto del trabajo, de la lectura, de participar. Después que terminamos de hacer el libro, llegaron nuevos libros. O sea, eso tiene que ver con lo que decía el cardenal Gorgolewski. Es un libro que debe ser cada día más complementado, y así esperamos que pueda hacerlo, porque a lo mejor alguno de ustedes haga ese trabajo. Pero lo que es, a mi modo de ver, y lo digo con toda sencillez y modestia, es una contribución. No es el mejor, espero que no sea el peor, pero no es el mejor, pero no es el único, porque hay otros manuales, pero quizás está concebido un poco no como los otros manuales que se dedican solamente a una parte, sino la visión global del sacerdocio. Y les confieso que fue hecho pensando en cada uno de ustedes seminaristas y cada uno de ustedes sacerdotes y cada uno de los seminarios y sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, que hay en Venezuela, porque creo que es un vacío que tenemos. El CELAS ha sacado un manual, pero está agotado y después con los recursos con el costo pues no llega a los bolsillos de cada uno de nosotros. De manera que es una contribución, esperamos que así sea vista, y si hay sugerencias de corrección, de añadido o de clarificaciones o sencillamente de nuevos aportes, pues siempre serán bienvenidos. En segundo lugar, decía el Papa Benedicto, y lo ha repetido el Papa Francisco en algún momento, que quien estudia y hace teología debería estudiarla y hacerla de rodillas, es decir, con un sentido de oración, de reflexión. Y yo le quiero confesar que muchos de los temas fueron fruto de meditaciones, de reflexiones. Hay algunos temas que han sido tratados por mi persona y por otros en manuscritos o en conferencias o en congresos en los que hemos participado. Pero verdaderamente, si no hay una oración, una reflexión sobre el sacerdocio, es muy difícil. Se quedaría uno solamente en la cosa externa. Y por eso también hay un tema dedicado a la espiritualidad del sacerdote, y sobre todo del sacerdote diocesano. Y un capítulo que ahora empieza a desarrollarse un poquito en algunos escritores sobre la dimensión carismática del sacerdote. Y entre porque cada uno de nosotros tiene sus carismas, el bautizado, el laico, el religioso, también el diocesano tiene sus carismas. Y entre los carismas hay, pues por supuesto, hemos recibido el día de la ordenación los carismas para ponerlos en práctica. El carisma de la sucesión apostólica, pues somos sucesores de los apóstoles, cada uno a su modo en el orden. El carisma de la misionariedad, porque hemos sido invitados a ser misioneros. El carisma del testimonio, el carisma de la fraternidad sacramental, que no es una simple manifestación afectiva de amistad, sino algo que está metido dentro de cada uno de nosotros. Y un tema, un carisma que está siendo desarrollado ahora, que incluso el Papa en el encuentro que tuvo con los sacerdotes de Boloña hace unos meses atrás lo mencionó, y es la primera vez que un pontífice menciona esa dimensión carismática del sacerdote diocesano, que también lo tienen los religiosos, lo tienen las religiosas y lo tienen los laicos, porque todos pertenecemos a la Iglesia Universal en una iglesia local, y es el carisma de la diocesaneidad. Hay un libro de unas 900 páginas o 700 páginas alrededor, más o menos, de un congreso sobre la espiritualidad diocesana, y habla sobre la diocesaneidad. Y ahorita muchos de los estudios que se están haciendo sobre el sacerdocio, incluso sobre la vida de la eclesiología, van apuntando a esta cuestión de la diocesaneidad. Y ahí está muy resumido pues la propuesta, porque nosotros pertenecemos a una diócesis. Aún aquellos que vienen de otras diócesis a trabajar
a nuestra diócesis o a la diócesis que vaya, pues sin dejar su diócesis de origen, se incorpora en una iglesia local. Y los sacerdotes religiosos, sin dejar de pertenecer a su instituto, se incorporan a la Iglesia Universal en una iglesia local. Tan es así que los religiosos, para poder ejercer su ministerio, necesitan la licencia del obispo. Generalmente no hay dificultades, y en esto hemos hablado en algunos simposios con algunas congregaciones, concretamente con los agustinos, esa dimensión que no es nueva, es vieja, pero que hay que completamente mantener al día. Y la tercera cosa que yo quisiera decirles a ustedes es lo siguiente. Yo quisiera que este libro sea, para mí y para todos, un reto. Cuando yo era niño en el seminario menor, a mí se me ocurrió la idea de que yo tenía que escribir un libro. Y recuerdo que escribí unas páginas y se las pasé a un profesor, y él me dice: bueno, mira, esto no está para publicarlo, porque faltan muchas cosas, pero sigue. Y siempre soñé con escribir al menos un libro. Y el 6 de diciembre de 1976 bautizamos mi primer libro, que se llama Comprometerse a Servir, sobre la idea del servicio, del compromiso, del ministerio en la Iglesia Comunión. Y ya con pues son 20 y pico de libros que hemos producido. Entonces yo quisiera que esto sea como un reto para mí, para seguir, pero sobre todo para ustedes. La iglesia en Venezuela cuenta con muy pocos escritores. En este momento, escritores de teología o de temas afines a la iglesia en Venezuela, en un universo de 2000 y tantos sacerdotes, pues no llegamos a 20 los que escribimos. Fuera de lo que a veces se escribe en una hojita parroquial, lo que sea, pero libros, muy pocos. Algunos hacen recopilación de artículos, que es válido también, pero poco se escribe. Y poco se escribe también sobre nuestra realidad local, sobre nuestra teología, nuestra religiosidad popular. Ojalá que los seminaristas del menor y del mayor y los sacerdotes presentes pues se animen a escribir, porque una iglesia que no escribe es una iglesia que nunca va a tener memoria. Y nosotros estamos llamados a hacer memoria de Cristo encarnado. Ayer el Papa en Santiago de Chile les decía a los sacerdotes algo parecido. Ustedes son la memoria, y esa memoria hay que hacerla. No hablaba de escribir, pero sí hay que hacer memoria del pasado, del presente, la memoria del pasado para el futuro. Eso es lo que yo quisiera proponerles a todos ustedes. Y este libro lo he dedicado a un gran maestro de vida sacerdotal, para mí el Papa más grande de los últimos siglos, hasta que no me demuestren lo contrario. Y me lo están demostrando Benedicto XVI y Francisco, porque es el Papa más citado por ellos dos en sus estudios, lo cual no significa que los otros no tengan ningún mérito, ningún valor, todo lo contrario. Pero el Papa que más escribió sobre el sacerdocio en la historia de la Iglesia, y el Papa que más contagió espiritualidad sacerdotal, incluso hay tesis sobre eso, es el beato Pablo VI, que para la gloria de Dios será canonizado en el mes de octubre, Dios mediante. A él, que fue un gran maestro, yo lo conocí personalmente, disfruté de sus enseñanzas siendo seminarista allá en Roma. A él dedico este libro porque, como él me enseñó, creo que era, al menos con este modesto regalo, yo quiero rendir homenaje a este gran maestro de vida sacerdotal. Bueno, está a la disposición de todos. Es un libro muy bueno para la noche de insomnio, porque cuando uno lee la primera página se queda dormido, pero traten de leer por lo menos 5 o 6 páginas, ¿no? Y ya se ha indicado la forma en que puede ser adquirido. También es válido que lo puedan presentar ustedes a los laicos, que así hemos tratado de hacerlo con un lenguaje bien cercano. Y está en este momento en producción el próximo libro, que será más o menos igual, un manual de algo sobre lo cual desde el padre Yves Congar no se escribe. Se ha escrito mucho sobre el laicado, pero poco sobre la teología del laicado. Entonces estoy terminando de escribir en este momento, me quedarían 2 o 3 capítulos
2 capítulos concretamente por hacer, ya con el material reunido, un manual de teología del laicado desde la perspectiva del hombre nuevo, que es un trabajo que ya venía haciendo desde la época de mis estudios en Roma. Bendigo al Señor, Él es el que nos guía, nos da luz, y le agradezco a todos ustedes la atención que nos están prestando. Agradezco nuevamente a todos los que han colaborado desde la corrección, desde el comentario porque se estudió en clase, o desde alguna corrección que se hizo de estilo o de ideas. Y bendigo al Señor porque tenemos la oportunidad pues de compartir. Que Dios nos bendiga y que ustedes pronto puedan presentar un libro cada uno. Muchas gracias. El libro El sacerdocio de la Nueva Alianza, Manual de Teología del Sacerdocio, está disponible en las librerías católicas y en la curia diocesana. Este manual de teología del sacerdocio que ofrece a los religiosos la manera de acercarse al ministerio sacerdotal. Radio Natividad presentó un avance informativo.